tardes. Gracias por estar con nosotros en esta nueva entrega de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo en Facebook en vivo. En esta entrega hablaremos de los elementos de protección personal. Usaremos indistintamente la frase elemento de protección personal o EPP. ¿Los elementos de protección personal eliminan el riesgo? No. Los elementos de protección personal no eliminan el riesgo. Generan una barrera entre el hombre y el riesgo, pero no lo eliminan. Por lo tanto, debemos trabajar primero en controlar el riesgo en su origen. Mientras tanto, mientras que trabajamos en esto, o si no logramos controlarlo totalmente, tenemos que trabajar en aislar el riesgo. Mientras tanto, si no lo logramos hacer, o mientras que vamos trabajando en esto, debemos utilizar protección colectiva. Si aún así no controlamos el riesgo totalmente, ahí sí debemos proveer de elementos de protección personal. Pero bien, como dijimos, el riesgo sigue estando. Simplemente estamos teniendo una barrera entre el riesgo y el hombre. Por lo tanto, hay que hacer una selección adecuada, tanto para evitar que esa barrera sea ficticia, como agravando la exposición, como para evitar incomodidades. No hay nada peor que un elemento de protección personal que no nos protege y confiarnos en él y exponernos, demasiado sobreexponernos a un riesgo. Por lo tanto, la elección de un elemento de protección personal debe hacerse conociendo ampliamente el puesto de trabajo y su entorno, para lo cual debemos conocer los riesgos. O sea, vamos a elegir el elemento de protección personal en función de los riesgos, debemos conocer los tiempos de exposición y, por supuesto, la normativa. Entre ellas, la resolución de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo número 299 del año 2011. Esta, en su artículo primero, determina que los elementos de protección personal suministrados por los empleadores a los trabajadores deberán contar, en los casos que lo posea, con certificación. Ahora bien, ¿cómo sabemos que un elemento de protección está certificado? Bueno, hay que ingresar en nuestra página, la página de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, srt.gov.ar, entrar en la solapa de prevención, buscar en el menú ropa de trabajo y elementos de protección personal, y ahí nos va a dar en la pantalla el listado de elementos de protección personal certificados. Hacemos clic aquí y vamos a tener en Excel el listado. Y sabemos cuáles están certificados. Esta misma resolución de la Superintendencia, en su artículo 2, crea el formulario y el instructivo del registro de entrega de los elementos de protección personal. Este formulario también lo podemos descargar de la página de la Superintendencia, lo repetimos, www.srt.gov.ar, prevención, hay ropa de trabajo y elementos de protección personal y hacemos clic en la pantallita correspondiente, en el lugar correspondiente y tenemos el formulario. Echémosle un vistazo a ese formulario. Bueno, tiene cosas, razón social, quit, dirección, localidad, etcétera, etcétera. Nombre y apellido del trabajador, o sea, es un formulario por trabajador. Descripción del puesto de trabajo en los cuales se desempeña, o de los puestos de trabajo en los cuales se desempeña el trabajador. Y elementos de protección necesarios para el trabajador según el puesto de trabajo. Este campo, el campo número 10, lo debe completar el responsable de higiene y seguridad. En el caso de que el empleador esté exceptuado de tener un servicio de higiene y seguridad, esta resolución en el instructivo aclara que la ART, aseguradora de riesgo de trabajo, debe prestar el asesoramiento correspondiente para la selección de los elementos de protección personal adecuados. Empecemos con los protectores oculares.
Este pictograma indica la obligatoriedad del uso de protectores oculares en el puesto de trabajo. ¿Me servirán estos? Yo soy corto de vista, por lo tanto, eso no tiene protección, no tienen, no tiene corrección óptica. Bueno, en el mientras tanto, por lo menos puedo utilizar algo así, hasta por lo menos tener algún protector ocular que me dé la posibilidad de tener corrección óptica. Hablamos de protectores oculares, que son los que nos protegen los ojos, y pantallas faciales, que son los que nos protegen toda la cara. Incluso algunos nos protege parte de la cabeza. ¿De qué nos protege los protectores? Así se escucha mejor. Bueno, el decreto 351 del 1979 dice en su artículo 194, los medios de protección personal, de protección ocular, serán seleccionados en función de los siguientes riesgos: por proyección o exposición de sustancias líquidas, sólidas o gaseosas, y por radiaciones nocivas. Ahora bien, la pantalla facial, ¿me servirá, por ejemplo, en caso de una sustancia nociva en forma gaseosa? No. Podría servirme algo así, por supuesto sin ventilación, y desde ya la máscara, ¿no? Entonces, como dije, en el artículo 124, en el inciso 2, dice: cuando se trabaje con vapores, gases o aerosoles, deberán ser completamente cerrados y bien ajustados al rostro con materiales de bordes elásticos. Entonces, los protectores oculares o las pantallas faciales nos protegen de riesgo mecánico, como por ejemplo la energía de impacto. Hay 6 categorías de energía de impacto, digamos, para tener en cuenta. Esto lo comento porque facilita mucho más la selección. ¿Cuáles son? Baja, media y alta resistencia al impacto en condiciones ambientales normales, y baja, alta y media resistencia al impacto en altas temperaturas, condiciones de temperatura, altas y bajas temperaturas, temperaturas extremas, entre menos 5 grados y 55 grados. Riesgos químicos, en este caso tenemos que tener en cuenta las características del producto químico en cuestión. Acá es fundamental leer y tener en cuenta las fichas de datos de seguridad, confeccionadas según el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, SGA, resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo 801 del año 2015. En esta encontraremos información respecto al tipo de al elemento de protección adecuado correspondiente o recomendado. Riesgos físicos, por ejemplo, si tiene filtro UV, o sea, para la radiación ultravioleta, infrarrojos, etc. Y por supuesto requisitos adicionales: la posibilidad de un arco eléctrico, resistencia al empañamiento. El tema de resistencia al empañamiento es un tema difícil de manejar, pero bueno, un tema a manejar. Movimientos de cabeza bruscos, calor y humedad, salpicadura de metal fundido, exigencia visual, necesidad de visión periférica. Por ejemplo, si estoy en un lugar de tránsito de vehículos, necesito ver a los costados y por lo tanto SPP también me podría generar un riesgo nuevo, por lo tanto necesito ver a los costados. Y corrección óptica. Los elementos, los protectores oculares certificados están marcados, digamos, en los costados las patillas, y tienen marcados el lente. Los primeros números y letras, si es que corresponde, es el tipo de filtro. Si es 2 o 3, tiene filtro ultravioleta, para los rayos ultravioletas. En el caso del 2C, por ejemplo este caso, tiene filtro UV, pero no cambia los colores.
El segundo número, 1.2, es el número de tono o nivel de filtro, que nos da una idea del grado de oscurecimiento que tiene ese lente. Y el color, pero el color no hace falta leer sino verlo. El fabricante, la clase óptica, en este caso es 1. ¿Por qué 1? Si es un protector ocular que se usa permanentemente o muchas horas al día, tiene que ser 1. En el caso que sea 2 o 3, es solamente para un uso esporádico. Y requisitos adicionales. Como vimos, por ejemplo, en este caso, 9 sería resistencia, por ejemplo, en el caso de salpicaduras de metal fundido. Bueno, están bien marcados, les mostramos cómo están marcados en el lente y en la patilla. Vayamos a los guantes. Bueno, este es el pictograma que nos indica la obligatoriedad de uso de guantes en el puesto de trabajo. ¿De qué nos protege un guante? De riesgos químicos y biológicos, riesgos mecánicos, térmicos, eléctricos, vibraciones, radiaciones ionizantes. Hablaremos solamente de los 3 primeros. Los guantes certificados tienen un pictograma que nos indica, por ejemplo, qué tipo de protección nos está dando. Por ejemplo, en este caso, es EN388, es la norma del Comité Europeo de Normalización, una de las normas que hay. Tenemos varios guantes certificados que cumplen con esta norma, por lo tanto damos este de ejemplo, que es el martillo sobre la superficie plana y un número abajo. El número está en orden. El primer número es la resistencia a la abrasión. El segundo número es la resistencia al corte. El tercero es la resistencia al desgarro. Y el cuarto, la resistencia a la perforación. El primer número, resistencia a la abrasión, indica el número de ciclos necesarios para gastar el guante. Y va del 0, que sería la menor resistencia a la abrasión para ese guante certificado y con esa resistencia mecánica, al 4, que es la mayor. El segundo número es la resistencia a los cortes, que va del 0 al 5, 0 a la menor, 5 a la mayor. El tercer número es la resistencia al desgarro, que va de 0 a 4, que es la fuerza que soporta el guante antes de desgarrarse. Y el cuarto número es la resistencia a la perforación, que va de 0 a 4, que es la fuerza que hay que hacer con un punzón determinado, normalizado, para pincharlo. En este caso, 2540. Resistencia mecánica 2540 sería resistencia a la abrasión 2, una resistencia media, resistencia a los cortes 5, o sea, la mejor resistencia a los cortes, resistencia al desgarro 4, la mejor resistencia a los desgarros, y resistencia a la perforación 0. O sea, un guante no nos protege de todo. O sea, tiene la menor resistencia. En el caso de los guantes que nos dan protección al calor, protección térmica, tenemos el pictograma de la llama. N407 es una de las normas. Otra vez es una norma del Comité Europeo de Normalización. Hay otras normas. Damos por ejemplo esta porque es la más común. Comportamiento al fuego, en este caso, es el primer número. El segundo es la resistencia al calor por contacto. Es la temperatura al que podemos llegar a tocar algo sin sentir dolor durante 15 segundos. A mí me suena terrible, pero es así el ensayo. Resistencia al calor convectivo, que es la cantidad de tiempo que puede soportar en la llama, digamos, de transferencia de calor en la llama. Resistencia al calor radiante, que es lo que tarda básicamente en calentarse ese guante, por ejemplo, si estamos frente a un horno de fundición de acero. Y casos específicos, resistencia a pequeñas, grandes cantidades de metal fundido. Bueno, en este caso todas van del 0 a 4, 0 es la menor y 4 es la mayor.
En este guante es 4-2, 4-3, o sea, comportamiento del fuego 4, la mejor, comportamiento, resistencia a calor de contacto 2, media, resistencia a calor convectivo 4, la mejor, resistencia a calor radiante 3, muy buena. Otra protección que nos dan los guantes, o nos pueden dar los guantes, es la protección a los productos químicos. Acá lo que se mide es el tiempo que tarda en pasar ese producto químico a través del guante. Se hacen ensayos con varias sustancias químicas, hay productos, básicamente son 3, 4 las sustancias químicas a las que son resistentes. Por ejemplo, en este caso, supongamos que el guante sea AKL, supongamos, entonces es resistente al metanol, K sería resistente a la soda cáustica al 40% y L es resistente al ácido sulfúrico al 96%. Ahora, ¿la resistencia es eterna? No. Este guante tiene un tiempo determinado. Por lo tanto, hay que tener en cuenta de que en el reemplazo del guante que va a durar una cantidad de tiempo determinada. Y estamos ya cortos de tiempo. Los guantes también nos pueden dar resistencia a productos biológicos. En este caso, la norma lo que busca es el tema de las perforaciones. Un guante sin perforaciones, por supuesto, no permite el paso de productos, de agentes biológicos, perdón. Y resistencia al frío. Vamos con las preguntas. Tengo una pregunta de Manuel. Dice, si tengo unos guantes clase 2 para trabajos... mira, sí, varias preguntas. Si tengo unos guantes clase 2 para trabajos eléctricos, media tensión, en la caja de fabricante figura fecha de fabricación septiembre del 2012 y me aparece con vencimiento septiembre del 2017, ¿los debo descartar? Por más que no tenga uso y sean inspeccionados cada 6 meses y estén sin ningún tipo de deterioro. Bueno, la fecha de vencimiento está porque obviamente ese material, por más plástico, por más sintético que sea, con el tiempo se va deteriorando. En condiciones normales de guardado y demás se va deteriorando. La inspección por ahí que hiciste, Manuel, por ahí sea una inspección visual. Si es una inspección visual, vos no vas a ver si hay pequeñas perforaciones por donde se puede generar el arco eléctrico y llegar a pasar la electricidad. Por lo tanto, la recomendación es sí, descartarla cuando a la fecha de vencimiento. Bel Delgado pregunta, hola, mi consulta es, ¿qué tipo de guantes son los adecuados para los recicladores de residuos? Sólidos urbanos, bolsa verde, que tienen riesgo de pincharse con vidrio y jeringa. Bueno, acá nosotros dijimos que el guante debe ser seleccionado conociendo el puesto de trabajo. Supongamos, Bel, que yo defina el guante desde acá de la oficina, cómodamente con aire acondicionado. Entonces busco en la computadora y digo, bueno, a ver, un guante con buena resistencia a las pinchaduras. Entonces digo directamente un guante que tenga 4 en el nivel de perforación. Que sea 0, 0, 0, 4, estaría bárbaro. De la oficina, cómodo, y si conoces tu puesto de trabajo. Entonces, por ejemplo, te mando a comprar un guante así. Vos te lo pones. Y este guante no tenés tacto y por ahí necesitas algo de sensibilidad al tacto, o por ahí estás todo el día trabajando y te transpira la mano, entonces por ahí te convendría que tenga otro tipo de terminación adentro, por ejemplo que sea flocado. Entonces, como dijimos, hay que verlo y hay que seleccionar el guante conociendo el puesto de trabajo. Desde una oficina no es para nada recomendable. Tengo otras preguntas. ¿Los lentes pueden producir mareo al personal? Y eso habría que hablar con un oftalmólogo, pero lo que hablamos de clase óptica, hay lentes que uno se los pone y la verdad, por ejemplo, yo no veo absolutamente nada. O sea, la verdad que es un lente que tiene mucha deformación. Y entiendo que si tiene deformación, como hablamos, si es clase óptica 1, no debería tener problema. Ahora si 2 o 3, es posiblemente deforme y afecte la visión.
información sobre los lentes de seguridad en una empresa. ¿Cómo es y cuándo vienen con aumento? Eso hay modelos de anteojos de protectores oculares que vienen con aumento, si no, por lo menos, y en el mientras tanto, es utilizar un protector, no como este que tiene que estar limpio, sobre los anteojos. El tema es que este protector cerrado, si vos no necesitas un protector cerrado, por ahí te afecta porque esto se empaña y demás. Por más ventilación que tenga, estos se suelen empañar. Tenía otra pregunta. Carlos Sebastián dice: buenas tardes. ¿Podrían decir, además del equipo de protección que debe utilizar un aplicador de agroquímicos, la correcta aplicación del mismo? Por ejemplo, si los guantes deben ir por dentro o por fuera. Bueno, Carlos, tenés una guía en la página del SENASA de buenas prácticas, que te dice cómo colocarse y cómo sacarse adecuadamente el equipo de protección personal. SENASA tiene mucha experiencia en el tema, tiene un manual de buenas prácticas al respecto. Ahora, muy rápidamente, supongamos que estés regulando un mosquito y estés abajo del mosquito. Bueno, el guante va por afuera. Vos estás trabajando con un traje de Tyvek, entonces si te cae agroquímico te va a quedar para afuera. Si lo tenés por adentro y tengo las manos arriba, lo que me va a hacer es me va a chorrear el producto adentro, entonces el traje lo tengo de adorno. En ese caso, si estoy trabajando abajo, con las manos abajo, supongamos que estoy regulando otra cosa, el traje de Tyvek va por afuera del guante, cosa que si me cae una gota sobre el traje, me va a chorrear por arriba del guante y por lo tanto no me ingresa. Pero igual te recomiendo ver la guía que está en la página de SENASA. Tengo otra pregunta. Marcelo dice: tengo los protectores oculares rayados, ¿qué hago? Bueno, si tenés un tema o una dificultad siempre con el protector ocular o con cualquier elemento de protección personal, tenés que avisarle a tu empleador, porque en general no puede nadie saber que ese elemento de protección no es el adecuado. El elemento de protección personal tiene que ser no solo elegido conociendo el puesto de trabajo, sino también es importante la prueba en el lugar de trabajo y que lo vea el trabajador, que lo use el trabajador, porque en definitiva hay un montón de otros temas que ni siquiera están normados, no están normados, la sensibilidad al tacto, incluso hasta lo estético. ¿Cuál es el mejor guante para evitar cortes? Para trabajar con chapa. Y lo mismo te digo, en un lugar, hay que conocer el puesto de trabajo. Básicamente buscaría un guante como este, que tenga un 5 en el segundo número. O sea, el martillito sobre la superficie plana, N388, y que el segundo número sea un 5. Eso sería la mejor protección para corte. Ahora hay que ver, seguramente con chapa por ahí te permite tener sensibilidad, no necesitas sensibilidad al tacto, pero sí te permite así. Eso hay que verlo. Por ahí con 5 es demasiado y no te permite, y por ahí con 4 estás cubierto y te permite hacer tu tarea cómodamente, porque eso es importante. Te pongo un guante que es extremadamente duro, es como que el problema va a ser que no lo vas a usar porque no te resulta cómodo y al final el riesgo lo tenés igual. No nos olvidemos, el riesgo sigue estando. Entonces, si el elemento de protección personal no está elegido adecuadamente, como el riesgo sigue estando, y si me molesta y me lo saco, me expongo al riesgo. Bueno, ahí viene otra pregunta. Ya está otra pregunta. Lorena: ¿qué tipo de guantes deben usar los empleados que trabajan con cloro? Y acá productos químicos, eso te lo contesto por mail. Básicamente debería ser alguno que tenga que sea acá. No nos olvidemos que son 3 números, pero habría que investigarlo un poco más, solamente si es cloro o qué otro producto más hay. Guantes de corte para textiles, ¿cuáles? Y lo mismo, pero no debería ser
otra vez hay que ver el puesto de trabajo, porque tendría que tener un número más o menos alto, pero este 5 seguramente es un guante de malla de acero. Marilu dice guantes de corte para textiles. Y si es malla de acero no podés usar un cúter, no podrías moverte. Entonces hay que buscar un guante que te permita mover la mano, trabajar cómodamente y por ahí sacrificar un poco de resistencia al corte. Por ahí un 4, un 3, pero hay que probarlo. Hay que probar realmente qué tipo de elemento de corte estás usando un cúter y también hay que ver otros temas como por ejemplo el procedimiento y demás. César, ¿se recomienda usar guantes para trabajo con sierra sin fin? Sí, ahí te lo investigo, pero hay para trabajo con sierra sin fin, sí, usar un guante hay que ver, porque el tema es que no se te enganche el guante de corte. Un guante de corte se te puede llegar a enganchar y puede llegar a ser más peligroso incluso, por ejemplo, un guante de malla, que no usar el guante. O sea, hay que buscar la alternativa y conocer el puesto de trabajo. Muchísimas gracias y seguimos conectados en Facebook. Hasta luego.